Hola, buenas tardes a todos. Perdón por la demora, estábamos haciendo una prueba de último momento y ver cómo se transmitía. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro en materia tributaria. Este fue pensado para justamente encontrarnos con nuestros graduados y egresados tanto de la maestría como de la especialización en tributación, y a todos los amigos, colegas y los que les interesen las cuestiones en materia tributaria. La presente se da en el ciclo de charlas en materia tributaria, que es una actividad que la denominamos Encuentro con los Graduados, organizada por la Maestría de Especialización en Tributación de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Que uno de los objetivos, que para ser honesto, apalancados por toda esta cuestión de los Zoom, videoconferencias, etcétera, nos dio el empujón final para potenciar la vinculación que teníamos y que tenemos y que deseamos continuamos tener con nuestros graduados y egresados de ambas carreras, y también vincularnos con la comunidad toda, los que estén interesados en la materia, como así también en los cursos de posgrado en materia tributaria que dicta la facultad. Implicaciones económicas y no tenga demasiados retrasos en sus ajustes ante cambios en estos determinantes del modelo económico que estábamos hablando, que tiene que ser relativamente eficiente en la medida de intrometerse lo menos posible en las correctas decisiones que toman los agentes económicos. Y eso, cuando hablamos de las correctas decisiones que toman los agentes económicos, estamos hablando de corregirlas cuando son incorrectas. Entonces hay algunos impuestos que intentan distorsionar justamente las elecciones, y justamente para eso están aplicados, ¿sí? En el caso de corregir externalidades o algunos comportamientos nocivos para la sociedad, impuestos a los alcoholes, impuestos al tabaco, etc. Que tiene que ser relativamente equitativo, en el sentido de lograr conformar ciertas expectativas en términos de distribución del ingreso o de los recursos dentro del ingreso, de lo que espera una sociedad, según esta sociedad tenga o no una mayor idea de solidaridad con los pares, ¿sí? Y que además tiene que ser relativamente cobrable, ¿sí? Cubriendo con cierta sencillez para los contribuyentes, y además cierta economía para la administración tributaria, y propender a una responsabilidad política, es decir, que todos sepamos para qué estamos pagando y cuánto nos cuesta mantener este presupuesto de gastos que votamos, ¿sí? Entonces, para ejemplificar ese tipo de enfoque que vamos a estar dando, tomamos los últimos 20 años del impuesto a la renta, no todo el impuesto a la renta, sino algunos hitos que hacen a esta discusión entre suficiencia, eficiencia y equidad, ¿sí? Dejamos las cuestiones de procedimiento y las cuestiones de administración tributaria para otra ocasión. Y lo que acá vamos a tratar de hacer es organizar estos 20 años en 4 ciclos, ¿sí? Un primer ciclo que intenta explicar cómo es que llegamos a una especie de impuesto lineal hasta el año 2015-16, y vamos a explicar qué es un impuesto lineal, cómo se desarmó ese impuesto lineal sobre la renta o flat tax para volver a lo que antes se conocía como el impuesto de integración anómala, con el cual arrancamos el siglo XX. Cómo desde ese impuesto de integración anómala pasamos a un impuesto dual de integración parcial, y finalmente cómo
a partir del año 2019, y en realidad más precisamente desde el año 2021, volvimos a cambiar hacia un sistema de separación de sujetos relativamente nuevo, no para el mundo, pero sí para Argentina, de aplicación de cierta progresividad en el impuesto a las sociedades. Todavía no está en vigencia, pero vamos a comentar el proyecto ya que estamos. Entonces, ¿de dónde arranca el impuesto? Bueno, nosotros conocemos nuestro impuesto desde 1974, aunque ya desde 1932, y por una sucesión de eventos económicos que llevaron a una situación de emergencia, se aplicó de forma transitoria, ¿sí? Como indica la Constitución Nacional. De emergencia, ¿sí? Porque al aplicarse a nivel nacional, pero siendo un tributo directo, estando en potestad de las jurisdicciones provinciales, en ese momento las originarias, digamos, y que finalmente hoy en día lo tenemos redactado en el decreto 824, que es el nuevo texto ordenado 2019. Pero como primer hito del año 2000, perdón, sí, del siglo XXI, me gustaría señalar lo que en principio nosotros conocimos como tablita de Machinea, y entonces tomé este artículo del diario de 2018, de cuando esa tablita se eliminó, y cómo el consenso en que se eliminara divergía de alguna forma según el enfoque. Entonces era una tablita que, por ser aplicada sobre una parte del impuesto a la renta, recaía sobre aquellas personas de mayores ingresos, en este caso, como señala este artículo, se votó por unanimidad su eliminación, de una tabla que caía sobre unos 330.000 trabajadores, que son el 5% de los registrados en la Seguridad Social. Desde la UCR se señaló que era una medida que era insuficiente porque beneficia a un porcentaje de la población muy escasa, y que todavía quedaba sin resolver otras cuestiones de equidad que tienen que ver con el tratamiento de autónomos versus relación de dependencia, y aún más a la izquierda, el socialista Giustiniani dijo que en realidad este tipo de medidas de eliminación de la tablita de Machinea era devolverle plata al 2% más rico de los trabajadores, y que en realidad había que contemplar este tipo de medidas midiendo en cuánto esos recursos podrían utilizarse para reducir la regresividad de otros tipos de impuestos sobre los consumos o sobre los salarios. Es decir, lo que estamos charlando en este momento es una discusión claramente entre eficiencia y equidad horizontal versus equidad vertical, y en eso nos vamos a centrar a lo largo de toda esta charla y de todo este análisis de los 20 de estos 20 años. ¿Qué era la tablita de Machinea? A una tabla, no sé si ustedes alcanzan a ver el cursor, a una tabla de alícuotas vigente para el año 2000, se aplicaba otra tabla que para ganancias netas, no ganancias netas imponibles, sino ganancias netas, permitía ir, o mejor dicho, obligaba a reducir las deducciones que pudieran tomarse de forma creciente. Esta idea de tablita de Machinea, criticada por sus efectos en cada uno de los cambios de estos tramos, ¿sí? no era una novedad argentina en ese entonces, ya que existía en Estados Unidos una tabla muy similar que lo que hacía era reducir 2% por cada $2.500 de base imponible que excedieran un determinado monto, parecido a lo que está explicado acá. ¿Sí? Esta tabla, cuando nosotros desarrollamos en la clase de qué forma intercede el impuesto a las ganancias en los incentivos, encontramos que a unas alícuotas, ¿se acuerdan los que ya cursaron? Y los que no,
tenemos que en la discusión que existe entre eficiencia y equidad, o eficiencia y redistribución, que genera el impuesto a la renta, nosotros logramos explicar los incentivos hacia el ocio o los desincentivos hacia la generación de rentas en el enfoque de semi-equilibrio general, ¿sí? Es decir, contemplando dos tipos de bienes, la elección entre el ocio, que es un bien, en contraposición a lo que es el trabajo, que es la resignación del ocio, y cómo resignamos ocio para obtener ingreso monetario. Y entonces, la elección que tenemos nosotros es qué tanto yo quiero obtener un bien que son todos los que puedo conseguir con el consumo de mi ingreso monetario, o decidir asignar el tiempo en lugar de a conseguir bienes, disfrutar el tiempo en términos de ocio. Entonces, como el ocio resulta ser un bien no gravable, y mucho menos con el impuesto a la renta, aparecen la distorsión de que cuanto más me quiten por cada peso ganado, es decir, por cada peso adicional ganado en la alícuota marginal, mayor será mi incentivo a no dedicar el tiempo a ganar ese peso. Y en consecuencia, entonces, la progresividad del impuesto a la renta, en este caso era, acá está mostrado qué ocurriría, cómo sería si yo tengo un determinado salario que me permite transformar mi curva de mi tiempo en ingreso. Yo, si no hay impuesto, si cada hora está remunerada a un salario, más horas, más salario. Y después aparece que cuando tengo mayor salario, y eso se representa en mayor ingreso, aparece una escala de impuestos que es progresiva. Acá, como la progresividad es muy baja en el impuesto, lo que vemos es que esto tiene una curvatura muy, muy pequeña. Esa curvatura pequeña, a su vez, está explicada en una determinada tasas de alícuotas marginales, que están acá punteadas, y esas tasas de alícuotas marginales, cuando en realidad las aplicamos sobre una base imponible, que es del ingreso bruto menos deducciones, aparecen en un impuesto efectivo o alícuotas medias. ¿Cuál era el objetivo de este tipo de políticas de la tablita argentina o la de Estados Unidos? Tratar de incrementar la tasa efectiva sin incrementar las alícuotas marginales. Como lo que me distorsiona mi decisión por trabajar una hora más, es cuánto tengo que pagar de impuestos por la hora adicional, la mayor distorsión entonces está en las alícuotas marginales. Esta tablita que teníamos acá, lo que hace es, manteniendo estas alícuotas marginales, generarme un salto en determinados puntos de mi ganancia neta. Eso, por un lado, me generaba en algunos casos el desincentivo a trabajar esa hora adicional, porque la alícuota podía llegar a ser infinita, o mayor al 100% por lo menos, de manera tal que yo, al cambiar de escala de la tablita de Machinea, terminaba ganando menos plata. Pero, por otra parte, lo que hacía era lograr incrementar lo que se paga de impuestos, ¿sí?, por mayores ingresos, sin modificar sin modificar los incentivos sobre el peso adicional que yo gano fuera de estos saltos, ¿no? Entonces, me generaba esta distorsión en estos saltos, pero mayor recaudación para igual alícuota marginal entre saltos, digamos. Eso lo que hacía era permitirme obtener una mayor recaudación con un menor desincentivo a las horas de trabajo o mayor incentivo a las horas de ocio. De esta forma, lo que teníamos dentro de esa tablita, y generalmente dentro del impuesto a las ganancias, era una discusión entre eficiencia, ¿sí?, es decir, cuánto desincentivo yo a que la persona trabaje,
para tratar de obtener una mayor progresividad efectiva del impuesto, es decir, que a mayor ingreso se pague una proporción mayor de ese ingreso, pero sin modificar las alícuotas marginales. Entonces, este tipo de experimento, este primer tipo de experimento que nosotros señalamos acá, trataba de justamente afrontar esta disyuntiva entre eficiencia y equidad que vamos a tener a lo largo de todo el impuesto a la renta. Resulta que una vez eliminada esa tablita, apareció lo que conocimos como, o damos en llamar, una reforma sin reforma, o una reforma tributaria pasiva. ¿De qué se trató? De no modificar los tramos de escala ante la existencia de aumentos nominales. Fíjense lo que ocurrió con el impuesto con la recaudación del impuesto a la renta, en realidad la estructura de recaudación del impuesto a la renta, entre 2003 y el año 2012. Mientras en el año 2003, en el primer tramo, había 41% de los contribuyentes y en el último tramo había 5,3% de los contribuyentes, en el año 2012 ya el último tramo, es decir, la alícuota del 35%, ya recaía sobre el 31,4% de las declaraciones con ganancia neta sujeta a impuestos. Eso lo que hacía era llevar justamente toda la recaudación, ¿sí?, hacia los tramos más altos, conocido también como deslizamiento. ¿Por qué a eso lo llamamos una linealización? Porque vamos a describir qué es un impuesto lineal, y para eso veamos los tres tipos de impuesto a la renta que podemos articular. Un impuesto integral, que es aquel donde todas las fuentes de renta se le aplica una misma tasa de alícuotas, generalmente crecientes. En contraposición tenemos un impuesto lineal, donde también todas las fuentes de renta están grabadas a una tasa, pero es una tasa uniforme, donde la progresividad se genera solo por la existencia de un mínimo exento, o mínimo no imponible, o deducciones que conforman un mínimo no imponible. Y por otro lado existe un impuesto dual, que lo que hace es separar las rentas laborales y la de capital con alícuotas distintas y tratamientos distintos, donde esos tratamientos, en general, en los impuestos duales, implicaban que la alícuota sobre el capital se aplicaba equivalente a la menor de la tasa progresiva sobre las rentas laborales, aunque no todos los casos es así, como por ejemplo el caso de Uruguay, que tiene impuesto dual, pero a la tasa del 25%. Entonces, ¿qué es este impuesto dual? El impuesto dual es un impuesto que a una determinada deuda tributaria, perdón, impuesto lineal, a una determinada deuda tributaria, lo que hace es aplicar una escala de alícuotas que es uniforme, es decir, no hay escala, ¿sí? Y entonces, a partir del mínimo no imponible, aparece una deuda tributaria, ¿sí?, una obligación tributaria, y hasta entonces no se paga nada, logrando que lo que nosotros conocemos como alícuota efectiva, a partir de este punto, crezca como consecuencia de la menor proporción del mínimo imponible sobre el total de la carga, a medida que aumenta el ingreso, y en consecuencia una alícuota media del impuesto que tiende a ser progresiva respecto de la renta, aunque la alícuota marginal sea siempre constante. Y esto le copié el gráfico de Stiglitz, no solo porque está en la bibliografía que nosotros usamos, sino porque además quiero que presten atención a esta forma de la alícuota media, ¿sí?, y cómo nosotros vamos a ir llegando a una exageración de esa forma hasta el año 2015. Bueno, en repaso, nosotros arrancamos con un sistema de integración anómalo del siglo XXI, ¿sí?, pero que no solo era anómalo porque dejaba fuera del impuesto los dividendos, ¿no?, tomándolo como no computables, no fuera del impuesto, perdón, sino que además tenía
fuertes exenciones sobre las rentas financieras, con lo cual no solo resultaba un impuesto de integración anómalo, sino también poco integral, en el sentido de las tres categorías que habíamos señalado anteriormente. Pero aquella linealización que daba la escala de alícuotas fija en un contexto inflacionario, además ocurrió una situación que tenía que ver con el federalismo fiscal y la discusión política, que fue la delegación de las facultades a partir de 2011 para que el impuesto pudiera, para que el Poder Ejecutivo pudiera ir actualizando el impuesto solo en relación a las deducciones del artículo en aquel entonces 23, y de esa forma poder ir actualizando quiénes entraban o no al impuesto, porque esas deducciones determinaban el mínimo no imponible, aunque sin poder modificar las escalas de alícuotas, que eso sí requería abrir la discusión en la ley. Con esto, ¿qué se logró hacer durante los años subsiguientes a 2011? Sacar de la discusión algo que tenía que ver, que se estaba haciendo cada vez más fuerte, la discusión del fondo del conurbano, y esta discusión de que a medida que crecían las rentas sobre el salario, producto de la nominalidad de la escala de alícuotas, llevaba a discusiones cada vez más fuertes de por qué no se genera imposición sobre los dividendos y sobre las rentas financieras. De esta forma, esa discusión quedó vedada y se fueron modificando los mínimos no imponibles a través de sucesivos decretos hasta llegar a un decreto particular en el año 2013 que cambió la forma de calcular el impuesto. Este decreto lo que hacía era generar un mínimo exento directamente, ¿sí?, sobre la renta bruta, y que en consecuencia dejaba para entrar uno al impuesto, bueno, más allá de que además ese mínimo exento se aplicaba para una determinada porción de un año determinado, con lo cual después generó otro tipo de inequidades horizontales entre personas que cobraban igual sueldo y eran tratados distinto, según cuándo hubiesen empezado a cobrar tal sueldo, pero que generó sobre las alícuotas medias este tipo de evolución. Si para el año 2012 la tasa de alícuota según el sueldo del año de referencia era de esta forma, ¿sí?, y entonces acá adentro teníamos producto del mínimo no imponible y luego de la aplicación de la escala de alícuotas una determinada deuda tributaria en el sentido que habíamos señalado como la alícuota media del gráfico de Stiglitz. Este decreto lo que hizo fue dejar fuera, según determinado monto de remuneración a determinados contribuyentes, y luego aplicar un incremento de deducciones adicional para un determinado tramo de remuneraciones. Con lo cual apareció lo que damos en llamar una tablita de machinea inversa, ¿no?, donde en lugar de quitar deducciones a medida que crece el ingreso, daba una deducción adicional a un determinado tramo de ingreso y no la daba a los demás, ¿sí? De esta forma, el impuesto generaba diversas inequidades que luego intentaron ser reducidas en el año 2015 con una resolución 3770 que intentó morigerar lo que hoy en día es la fórmula de AFIP sobre sobre la ley 27617. Por su parte, esta discusión sobre cómo los salarios eran gravados a una alícuota media mayor, generó el reclamo de por qué no se gravan las ganancias que no son del trabajo. Y entonces apareció, junto con este reclamo en el año 2013,
luego de ese decreto, lograron abrir la ley de impuesto a las ganancias para establecer justamente una imposición cedular del 15% sobre las ganancias de capital, algunas, y del 10% adicional sobre los dividendos, lo que después entonces pasó a conformar de nuevo una separación de sujetos o un sistema clásico. Ahora, ¿cómo quedó al año 2016? Mientras yo estoy contando esto, en los sucesivos años siguieron incrementándose los salarios nominales, aunque no así lo que nosotros podíamos contemplar dentro de la escala de alícuotas, transformando entonces el impuesto, comiéndose prácticamente todos los tramos de la escala de alícuotas, y apareciendo entonces el impuesto como una especie de impuesto lineal exacerbado de alícuota marginal constante, pero al 35%. ¿Sí? Entonces, llegamos a un punto en el cual el impuesto a la renta representó el máximo histórico en la recaudación desde su creación en Argentina, con una gran participación también en términos históricos de lo que era la renta de las personas respecto a la renta de sociedades, casi alcanzando el 50 y 50, cuando siempre había sido históricamente 1/3 personas y 2/3 sociedades, pero con una discusión fuerte entre equidad vertical y equidad horizontal, es decir, tratar igual a los iguales, que vemos que acá ocurría primero una desigualdad entre aquellos que hubiesen cobrado su sueldo antes de 2013, que hayan ingresado al mercado laboral antes de 2013 y aquellos después, pero aún dentro de aquellos que todos estaban, suponiendo que todos hubiesen empezado a trabajar después de 2013 y no estaban dentro de esa exclusión, aquellos que cobraran menos del equivalente a los 15.000 de aquel entonces, y aquellos que no podían entrar dentro de esa exclusión del impuesto. Donde ya directamente se entraba el impuesto con una alícuota marginal constante que no era el 35, pero al 35 se llegaba muy rápido. Entonces, ¿cómo vino ocurriendo esto? En realidad me quedaron inversas las filminas, estoy viendo. En realidad lo que ocurrió fue que al impuesto del año 2012, el cambio que se hizo en 2013 con el decreto implicaba esto, que luego este mismo tramo se lo comió la nominalidad de los salarios. Entonces fíjense que para 2015 ya desaparecía, y para 2016, o sea, esta tablita de machinea que luego se había cambiado en términos de escala, desapareció directamente, no fue operativa para el año 2015, salvo este pedacito, si ustedes lo ven. Este es el único tramo en el que regía, y para el año 2016, si no se hubiese modificado con el decreto 394, entonces hubiésemos tenido ese impuesto de alícuota marginal constante alto. ¿Cómo se desarmó ese esquema? Bueno, para desarmar ese esquema, primero... Perdón, Pedro, que te haga una pequeña interrupción, ¿no? Para Sí. hacer un pequeño corte antes que vos digas cuál fue la solución, ¿no? O cómo desactivar todas estas cuestiones. Es muy importante todo el análisis y la investigación que has hecho, porque justamente vemos el efecto económico de los impuestos, en el cual tiene una relación directa con la coyuntura y con la visión política de los gobernadores, llamémoslo de turno, ¿no? Entonces, cómo quizás esa visión política, intenciones, etcétera, cómo se traducen y después cómo la realidad quizás generan un efecto diametralmente opuesto, o quizás el mismo en el breve y corto plazo, pero en el largo plazo nos estamos dando cuenta que se genera distorsiones por el cortoplacista de la medida, ¿no? Fíjate vos lo que pasó con la tablita machinea, después en el 2013 con lo que se llamaba el chaleco de exención, ¿no? Cobrabas 15.000 y tenías ese chaleco que no te grababan nada. Alguien entraba a trabajar después
por $1 más y entraba, etcétera, ¿no? Y después como incluso los empleados en relación de dependencia que vos bien mencionás, prácticamente el 80-90% pasaron directamente a la tasa del 35%, ¿no? Entonces vemos la importancia y los efectos económicos de los impuestos y siempre la contextualización, ¿no? Y claro, y esta discusión, porque uno se pone a pensar, ¿por qué se toman estas medidas tan locas? En realidad, porque la discusión que hay acá adentro es desarmar esta medida costó mucha plata. Porque si uno se pone a pensar, todo esto es recaudación, y la recaudación es principio de suficiencia fiscal. Y entonces acá tenemos discusión de equidad horizontal, quién está acá y quién está acá. Luego una discusión de equidad vertical. ¿Está mal que estos, que son el 10% más rico de los trabajadores, estamos hablando de los trabajadores, ¿no? ¿El 10% más rico pague todo esto? No sé, es una discusión que hay que tener, ¿sí? Entonces, todo esto demás, pero es el 10% más rico de los trabajadores. Y perdón, en este caso no es trabajadores, estos son todos los aportantes, ¿sí? Entonces acá entran monotributistas, autónomos, etc. ¿Ok? Después vamos a ver cuando hagamos el análisis de la última reforma, la 26617, que ahí sí tenemos el dato de los trabajadores en relación de dependencia. Pero digo, acá hay una discusión de todo esto que se ganó en recaudación se gastó, ¿sí? Y ese gasto ninguno de nosotros lo reprochamos, lo que estamos diciendo es que, bueno, en realidad nos cuesta pagarlo. Y entonces tenemos una discusión entre suficiencia fiscal, equidad horizontal y equidad vertical. Acá estamos diciendo que nos parece excesivo lo que estamos cobrando sobre el 10% de sueldos más altos, de ingresos de personas más altos. ¿Está bien? Entonces, había una situación en la que, aunque tratáramos dentro del 10% más alto, había una disconformidad muy grande que se fue desarmando, ¿sí? ¿Desarmando de qué forma? Bueno, en primer lugar, todavía no estaban dadas las condiciones para poder abrir la ley nuevamente, porque si abrimos la ley tenemos que discutir todo, tenemos que discutir no solo el mínimo imponible, sino también la escala de alícuota y además el tratamiento de los dividendos o no dividendos, porque tenemos que tener en cuenta que además la ley 27260 ya había eliminado ese plus de, eh, sobre los dividendos, con lo cual de nuevo quedaba desfasado lo que se cobraba sobre las personas de lo que se cobraba sobre los accionistas. No sé si quedaba desfasado, digo, pero el tratamiento iba en el sentido contrario como había venido hasta ese entonces. Pero entonces, como todavía no estaban dadas las condiciones, porque el fondo del conurbano todavía no se había arreglado, primero hubo que hacer una solución, digamos, jurídica, que fue poner en jaque el fondo del conurbano, para que entonces todos supieran de qué se trataba ese fondo del conurbano, muchos de los cuales no tenían por qué saber qué efecto estaba teniendo, ahora vamos a ver cuál era. Pero hasta entonces lo que se hizo fue, con un decreto, modificar el otro decreto. De esta situación que teníamos, entonces con ese decreto se elimina el mínimo exento, se vuelve a un sistema de deducciones con un incremento de deducciones, pero que no soluciona el problema de la linealización del impuesto. Soluciona el problema de esta inequidad horizontal. Pero la linealización del impuesto se traslada de acá a acá nada más. Es decir, seguimos teniendo un montón de personas que siguen estando, ¿sí? La mitad de los que están alcanzados por el impuesto a la renta ya están alcanzados el 35%. Si vemos la pendiente del 35%, está acá. Con lo cual, se llega todavía muy rápidamente a la alícuota marginal máxima, y acá tenemos de nuevo una discusión de equidad horizontal versus vertical, y además de, ¿está bien devolverle estos ingresos a estas personas del 10% más alto
de los trabajadores? Lo planteo como incógnita, ¿sí? Entonces, y acá me acuerdo de esa discusión de la tablita de Machinea, ¿no? ¿A quién estamos modificando cuando eliminamos la tablita de Machinea? Entonces hay una discusión de equidad horizontal, equidad vertical y suficiencia, de dónde vamos a lograr sacar esto que en su momento calculamos cerca de 2016, eran cerca de 40.000 millones de pesos de 2016. ¿Sí? Pero no solo eso, esos 40.000 millones de pesos de 2016, todavía faltaba modificar la escala de alícuotas. Pero para eso teníamos que solucionar otro problema antes. ¿Cuál era? El problema del federalismo fiscal. Y entonces vemos que en el consenso fiscal 2017, dentro de sus considerandos, aparece esta idea de que hay más de 50 procesos judiciales entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires ya tiene metido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso, que las voluntades de las partes quieren lograr un sistema realista de coparticipación. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque básicamente nuestro sistema de coparticipación, antes del consenso fiscal, incluía un montón de precoparticipaciones, ¿sí? En este artículo o este invento de Oscar del laberinto fiscal, resulta que de todo esto la coparticipación nacional está acá, en este pedacito. Todo el resto ocurrió después de aquella ley convenio original, que fue modificada tantas veces, y de lo que estábamos hablando ahora es de esto que está acá. ¿Sí? Y entonces, el fondo del conurbano y las precoparticipaciones y esas asignaciones que había dentro del fondo del conurbano implicaban que la provincia de Buenos Aires, que había recibido originalmente el fondo del conurbano en el 92 como el 10% de ganancias, a 2015 estaba cobrando el 0,2% del impuesto a las ganancias. ¿Esto dónde estaba? En el excedente del fondo del conurbano que se repartía entre el resto de las provincias. Con lo cual, lo que estaba planteando provincia de Buenos Aires era una especie de advertencia al resto de las jurisdicciones de, miren, lleguemos a un arreglo, porque yo en la Corte Suprema de Justicia, si llego a ganar esto, ustedes dejan de recibir todo esto. ¿Sí? Entonces se fue construyendo el consenso fiscal, de alguna forma, dentro del federalismo fiscal, ¿sí? Planteando que, miren, ustedes van a dejar de cobrar esto, y obviamente para la provincia de Buenos Aires representaba una cesión de recursos muy, muy grande. Bueno, ¿cómo se llegó a esta desaparición del Fondo del Conurbano para Buenos Aires y a esta aparición del Fondo del Conurbano para el resto? Cuando en 1994 para 95 para 96 se establece un tope al Fondo del Conurbano de 650 millones. Esos 650 millones, que eran lo que representaba el 10% en ese entonces, con la nominalidad de precios y cantidades, porque también es cierto que el Producto Bruto creció, terminó siendo prácticamente nada para el año 2015. Con lo cual, plantear el recurso en la Corte Suprema lo que hacía era, bueno, vamos a tener que arreglar esto de alguna forma, lleguemos a un consenso fiscal. Una vez que teníamos todo eso homogeneizado, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos todos de acuerdo en que vamos a discutir una ley y vamos a llegar a un arreglo sobre el artículo 104 de ganancias. Entonces aparece la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que lo que decía, que lo que planteaba era, bueno, tenemos que solucionar este problema, que es que muy rápidamente se llega a la escala del 35 y no queda una vez que ya modificamos las deducciones, no queda más remedio que resignar recaudación. Porque si uno hubiese tomado esta decisión antes, a lo mejor podría haber incluido mucho más gente acá a una tasa menor y cruzar con un impuesto a la renta así, ¿no? Con alícuotas menores, pero con más gente adentro, de forma tal de que el principio de suficiencia quedara más o menos
cubierto, pero al haber resignado con el mínimo no imponible esa plata que hablábamos hoy, todavía quedaba por resignar esta otra. E incluso la nominalidad corrió durante 2016 y el impuesto que el decreto 2016 había planteado de esta forma, el decreto 394 del 2016 había planteado de esta forma, para fines de 2016 hubiese sido esto. Es decir, todas las personas, como hubo incremento de salarios a lo largo de 2016, hubiesen terminado pagando más. En ese contexto aparece la discusión, que el salario no es ganancias, etcétera, que todos conocemos, y efectivamente lograron cambiarlo, y entonces hoy se llama sobre los ingresos de las personas, y no sobre las ganancias, la cuarta categoría, y lo que se llega es a otra resignación de recursos, de nuevo, en este caso con equidad, con poca equidad, digamos, sobre el sistema tributario, porque en definitiva las personas de más altos salarios terminaron teniendo un ingreso, terminaron pagando menos, y solucionando el problema de las escalas de alícuotas de esta forma, donde entonces la alícuota media pasó a estar planteada de esta manera, y resignando esta recaudación adicional sobre estos 15% de registrados en el sistema de seguridad social. 15% más alto de los registrados en el sistema de seguridad social. Luego de eso, ¿a qué llegamos? A que la discusión de que, bueno, en la 27.260 me dejaste de cobrar sobre los dividendos. Ahora necesitamos recaudar sobre algo. Vamos a recaudar en un sistema más ofertista por el lado de los dividendos y no por el lado de la sociedad. Y entonces lleguemos a un sistema de integración, de lo que teníamos como integración anómala en ese entonces, a un sistema de doble tipo, donde se baja la alícuota de sociedades y se aplica una alícuota sobre dividendos, de forma tal que con lo que iba a ser una reducción de la tasa societaria del 25 y un incremento o una colocación de un impuesto cedular del 13% sobre los dividendos, se terminaba llegando al mismo resultado del 35%, pero con un incentivo a la capitalización de las empresas, en la medida que lo que quedaba dentro de la empresa quedaba grabado solo el 25 y solo se grababa el 13 cuando se distribuía. Bueno, al aparecer esto como novedad dentro de la legislación, tuvieron que ponerse los recaudos para que las personas no eludieran el impuesto del cedular del 13, y entonces hubo que hacer presunciones de lo que se interpreta como dividendos. Y sobre las ganancias de las personas físicas se aplica además un impuesto sobre las rentas financieras y de capital, gravando las rentas, las rentas financieras, pero además las ganancias de capital, también de venta de inmuebles que no fueran casa habitación, y aparece un esquema en el cual, para poder aplicar 2 veces el mínimo no imponible sobre una persona que tuviera rentas del trabajo y además plazos fijos, se hace una anomalía adicional al impuesto, que es meter lo que es ganancias de capital, las ganancias de capital de fuente argentina, dentro del impuesto unitario, ¿sí? Y incluirlas dentro, junto con las rentas financieras, de manera tal de que las rentas financieras pudieran estar gravadas con un mínimo no imponible adicional al que uno pudiera gravar como ganancias del trabajo, ¿sí? De esa forma se agregan más anomalías, en este caso, para llegar a este impuesto dual de doble tipo, ¿sí? Con una integración de doble tipo, que
nos permite llegar al año 2019 con una expectativa de que para 2020 la alícuota sobre las sociedades iba a ser del 25% y la alícuota sobre los dividendos iba a ser del 13%. En el año 2020, la ley 27.541 suspende ese cronograma de reducción de alícuota societaria e incremento de la alícuota de los dividendos, y aparecen dos proyectos de modificación, uno finalmente sancionado y uno que está en tratamiento, que llevarían desde lo que fue el sistema anómalo hacia el lineal, del lineal hacia la integración anómala, de la integración anómala hacia el dual de doble tipo, a un sistema de separación de sujetos con progresividad sobre sociedades. Progresividad, lo estamos hablando solo para que se entienda, son alícuotas crecientes, porque la progresividad es un concepto que se aplica solo sobre personas, ¿no? Entonces, veamos de qué se trató esto. Bueno, lo que hace la ley 27.541 es volver a grabar, suspender la reducción sobre sociedades, permaneciendo entonces en el 30%, volver a eximir los plazos fijos, y de esta forma ir desandando nuevamente el camino que estaba resuelto en la legislación anterior. Y aparecen dos proyectos, un primer proyecto sobre personas físicas que vuelve a aplicar un mínimo, una remuneración no alcanzada, no sé cómo llamarlo, mínimo exento. La cuestión es que vuelve a quebrar con la lógica del impuesto, donde al impuesto se entraba con un total de remuneraciones al cual se permitían hacer unas deducciones para aplicar la ganancia neta. Y luego de eso, una ganancia neta sujeta a impuestos, que de esta forma vuelve a generar el mismo salto, ¿sí? Desde lo no alcanzado hasta lo alcanzado, que luego se va a corregir con una fórmula que está informada, ¿sí?, por AFIP, que lo que haría es reducir el impacto marginal del salto, ¿sí? Entonces, lo que se hace con este, permítanme que me adelante un par de filminas para mostrar esto. Lo que se hace es nuevamente sacar del impuesto a estas personas, ¿sí?, pero sin resignar recaudación sobre el resto. Es decir, ¿por qué se toman estas medidas ad hoc y tan extremas, en el sentido de, bueno, está bien, si entras al impuesto, te permito una primera tablita de machinea, ¿sí?, de los beneficios y no por el lado del gravamen, pero que sigue siendo la machinea a la -1, pero no se reduce la recaudación sobre los demás sujetos. Entonces acá de nuevo tenemos una discusión entre suficiencia, ¿sí?, y equidad, ¿no? Equidad horizontal en este caso, porque lo que vemos es que a pesar de la tablita esta planteada, se llega muy rápido a la escala marginal, ¿sí? Entonces hay suficiencia versus equidad, con una progresividad muy rápida dada por esta tablita en los 150.000 y los 173.000, y luego el impuesto queda igual para el resto de los trabajadores en relación de dependencia, ya que se modifican esas deducciones. Ahora, ¿qué es lo que hace esa fórmula informada por AFIP? Lo que hace es justamente transformar en una función lineal lo que hubiese sido un salto discreto, ¿sí? Entonces, lo que se hace por un lado es evitar extender el costo fiscal sobre los perfiles superiores al hacer este salto de impuesto de remuneración no de remuneración exenta, por llamarlo así, para no decir ganancia exenta. Y luego se debe
con esto se ahorra recaudación, digamos, ¿no? Pero luego, para evitar el salto, acá hay que resignar cierto costo fiscal, aplicando esta fórmula, que lo que hace en definitiva es evitar lo que hubiese sido el salto sobre los solteros y los casados, ¿sí?, que hubiese ocurrido en caso de que el impuesto no hubiese tenido ese tipo de corrección planteada hasta ahora informativamente por AFIP. Entonces, lo que hace este quiebre es eludir el costo fiscal de las deducciones. Lo que hace estas fórmulas es morigerar de alguna forma este salto marginal de este caso. Obviamente con mayor costo fiscal. Entonces, por un lado, resigno costo fiscal acá, pero lo asigno a este tramo nada más, y no a todo el tramo de la curva, ¿sí? Si yo incremento las deducciones, la curva de alícuota media se va toda para abajo. Entonces, de nuevo, la discusión acá que estamos teniendo es una discusión entre suficiencia, equidad horizontal y equidad vertical. Que en este caso, equidad horizontal y equidad vertical están muy pegaditas porque hay un tramo muy corto en el cual la progresividad plena se alcanza. ¿Qué inequidades persisten? Bueno, aquellas entre casados y solteros, porque dado que las deducciones no aplican para ese tramo de 150.000, rompe el tratamiento alicuotario para aquellos que están entre 150 y 173.000, con una mayor progresividad de la tabla de alícuotas para ese tramo, y la nueva deducción delegada, además, se incrementa con los sujetos que desde la ley 26.863, 26, sí, creo que era esa que hablábamos, que apareció en 2013, había generado este beneficio para determinadas zonas del país. Y entonces acá vemos de qué forma el incremento tanto de la aparición de la tablita como del mínimo exento aplican de forma distinta sobre los sujetos beneficiados con ese incremento porcentual adicional de deducciones. Acá lo que tenemos es entonces la discusión entre suficiencia versus equidad, y entre equidad horizontal y equidad vertical, un poco acá y un poco acá, ¿no? Equidad horizontal porque es un tratamiento que para igual ingreso supone que hay un costo fiscal distinto dentro de la capacidad contributiva o una capacidad contributiva distinta en determinadas zonas del país, lo cual es entendible que así se suponga, digamos. No sabemos cuánto es, esto habría que cuantificarlo, pero en definitiva tenemos esta discusión entre suficiencia versus equidad y equidad horizontal versus equidad vertical. Todo esto esperemos poder charlarlo mejor en la próxima edición de la maestría y de la especialización, con más tiempo y metiéndonos más en detalle. Y aparece un proyecto de ley para... Perdón que te sí. interrumpa acá, Dale. Pedro, ¿no? Antes que pases a las ganancias de sociedades, ¿no? Personas jurídicas. Sí. Bueno, justamente ahí volvemos otra vez en esos vaivenes, los parches, y cómo después quedan quizás tergiversados un poco los fundamentos que se dice o los motivos de los cambios normativos, y en función que va pasando el tiempo, cómo se producen las inequidades, ¿no? De hecho, lo que vos estabas comentando, esta última reforma, si bien ya la ley tiene vigencia, justamente lo que se comenta en los medios periodísticos y académicos, es que estamos esperando que se reglamente dicha ley a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el decreto reglamentario, ¿cómo quizás incluso cambie todas estas estimaciones? Pues todavía no sabemos los 150.000, si van a ser anuales, si van a ser un promedio,
si va a ser una actualización, con qué periodicidad, también las otras cotas que vos decías, con esa fórmula de AFIP que evita estos saltos. Dentro de 2 años seguramente vamos a estar charlando que no fue suficiente, que quedaron ancladas, que podría haber otra forma, ¿no? Y después uno se termina pues, preguntando si en realidad legisla a la coyuntura económica y política o si tiene que ser con un horizonte más largo, ¿no? Fíjate lo que pasó con el impuesto celular, lo que vos comentabas, que ahora se habla de tasas efectivas, pero vos bien lo dijiste, que en realidad tenemos 2 tasas, la de la sociedad y la de las personas humanas de los dividendos. Y terminan siendo el 39, pero son 2 sujetos diferentes los imponibles, ¿no? Los sujetos de imposición. Así que, Y ya no bueno, es un ahora sistema, no es un sistema integrado, sino que es una separación de sujetos, integrado, ¿no? ahí está. Bueno, exactamente, ahí está, ¿no? Este, Y cómo queda quizá un poco tergiversado, porque antes se pensó en el gobierno anterior que, bueno, es un incentivo para que reinviertan, y uno de los fundamentos ahora del cambio es que realmente no fue tan así, porque al final no terminaron invirtiendo, se llevaron igual, etc. Entonces, cómo estas cuestiones después incide, y no hablemos solo en la legislación, sino en la tarea de los abogados y de los contadores en la liquidación de toda esta vorágine y estos cambios, y después los abogados también que asesoran en materias tributarias, y cuando existen controversias o hay una litis que se dirime en la justicia, ¿no? Y todo por el efecto económico de los impuestos. sí, lo que estamos tratando de interpretar acá es en cada una de estas modificaciones, qué efectos sobre yo por ahora me centré en lo que pude medir, digamos. Entonces, por eso hablo de la equidad versus la suficiencia, porque es lo que puedo medir. Los efectos sobre la eficiencia o los incentivos a las inversiones no los puedo medir, y entonces por eso no me expreso sobre eso. Y además, vamos a ver ahora en las conclusiones que en realidad en este laboratorio argentino, como se trata de una ciencia social, los experimentos no son repetibles, ¿viste? Y entonces vamos a ver qué encontramos con esto. Pero bueno, entonces todavía estábamos viendo a qué sistema vamos a llegar. Bueno, estamos llegando a un sistema que por el lado de los empleados en relación de dependencia, volvió a aquel mínimo exento, volvió a lo que no le gusta reconocer que es una tablita de machinea, aunque en realidad es lo mismo pero aplicado de manera inversa. Y de esa forma, y en este caso, volvió con un sistema continuo, ¿no? Aplicando una fórmula que directamente permite, acá yo le puse los 173.000 para que nosotros interpretemos qué es, pero en realidad la fórmula que informó AFIP es Z2 sobre X, me parece, ¿no? Una cosa así. Con lo cual todavía no nos queda claro qué es lo que va a ocurrir. Esta es la interpretación que pude hacer yo. Entonces habíamos hablado de esta modificación en el impuesto sobre las personas, las personas en relación de dependencia, y resulta que se venció a partir del primer día hábil del primer día calendario de este año, la suspensión de la 27.541, con lo cual un primer proyecto que se mandó era, que se estudió, no sé si se alcanzó a mandar, al Poder Legislativo, había sido volver a suspender, o en realidad fijar directamente en la alícuota del 30%, y luego aparecieron otro tipo de modificaciones que terminaron resultando en este proyecto que plantea modificaciones que nunca se habían aplicado en Argentina, y es que en primer caso la alícuota se va a aplicar sobre la ganancia,
de la empresa que esta ganancia determinada en forma, mejor dicho, siempre fue un impuesto a las ganancias, pero digo, esta ganancia se va a contemplar con una alícuota progresiva, ¿sí? Y que esa alícuota progresiva es marginal, ¿sí? Cuando en realidad siempre en el impuesto sobre las sociedades la alícuota, por generalmente ser una sola, o en su caso una con excepciones, resultaba ser una alícuota directa sobre la ganancia, ¿no? Teníamos la alícuota del 35% sobre los ingresos menos los gastos, y si vos tenías un tratamiento diferencial, bueno, en otros países también, el 15% que se aplica sobre pymes será el 15% sobre el total de sus ingresos y sobre sus gastos, independientemente de cuál sea el monto de ganancia. En este caso, la clasificación ya no es más si se trata de la clasificación por facturación, sino que ahora la clasificación es una clasificación según la ganancia que se obtenga. Entonces aparece este sistema de alícuotas marginales que en alguna medida permiten reducir lo que se conoce como el enanismo fiscal, ¿no? Enanismo fiscal, que es tratar de permanecerme chiquito para no ser alcanzado con una alícuota mayor, con un tratamiento más gravoso, que en este caso entonces terminaría en una escala de alícuotas que va del 0 al 5, del 5 al 20, del 20 en adelante, entre el 25% y el 35% de alícuota marginal. Que además, también para evitar la discusión y el atraso del impuesto, se aplica a partir del 1 de enero de 2022 una actualización según el índice de precio del consumidor. Situación esta del índice de precio del consumidor que ha sido muy utilizada recientemente, pero que no me queda claro que sea el índice más relevante para actualizar las ganancias de las empresas, ¿no? Siendo que no todas las empresas son de consumo, ¿sí? Y que entonces por ahí se podría haber utilizado el índice de precios promedio, o un índice de implícitos del PBI, o un índice de precios mayorista, no sé. De esta forma, entonces el impuesto queda de nuevo separado con en distintos tipos, ¿sí? Con una escala que va, bueno, la evolución, cómo estaba desde 2017 a lo que va a ser 2021 en adelante, lo que va a ocurrir con la ganancia de la empresa, y al aplicarle el dividendo que se fija en el 7%, deja en situación igual a los que quedan igual a la misma alícuota, con una alícuota menor, estamos hablando respecto de 2020, no de 2021, donde en realidad para 2021 ya está rigiendo el 13% acá. Mostrándose entonces una alícuota empresaria creciente, que da una alícuota integrada, aunque de sujetos separados, también creciente. De esta forma nosotros tenemos este círculo, ¿sí? Que no por nada es un círculo, sino que, como vemos, vamos y venimos cíclicamente en este laboratorio argentino que por iteraciones vamos tratando de conformarnos en lo que es nuestro impuesto a la renta. Entonces, es muy difícil sacar conclusiones sobre algo que no está claro que haya concluido, pero podríamos decir que ha habido un cambio muy intensivo en el siglo XXI en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. Esa intensidad se modificó en la segunda mitad mejor dicho, en la segunda década, ¿sí? como resultado de una nominalidad más alta que obligó a modificar lo que se había fijado en términos nominales en el año 1999. En este laboratorio todos hemos sido inoculados, por llamarlo de alguna forma, por llamarlo de alguna forma más
educada de lo que generalmente se suele decir. Y todos hemos estado tocados en nuestras rentas del trabajo o de los rendimientos de nuestros capitales. Sobre el trabajo, ha habido un incremento fuerte de la recaudación en los primeros años y que luego se desarmó, resignando de nuevo recaudación sobre las rentas, sobre todo del trabajo. Y lo que tiene que ver con las sociedades y los dividendos es un poco más ambiguo el resultado. Hubo una separación que implicaba sin duda una alícuota del 41,5 con la de 26.863, y luego con la integración no está claro cuál termina siendo el efecto. No termina estando claro si se logra recaudar lo mismo más o menos. Y sobre las rentas financieras y de capital, realmente el efecto ha sido muy efímero, con lo cual tampoco podemos sacar ciertas conclusiones. Lo que sí está claro es que en las ciencias sociales, como lo que estamos estudiando nosotros en finanzas públicas, no se pueden repetir los experimentos de condiciones exactamente iguales, lo que permite que siempre tengamos algo para decir respecto de la reforma anterior, diciendo que bueno, que en aquel contexto, cuando se hizo aquella reforma, en realidad los brotes verdes no llegaron porque ocurrieron otras cosas. Eso nos va a pasar siempre. Lo mismo que vamos a poder decir, bueno, en realidad en el contexto en el cual los salarios se gravaron más fuertemente, era un contexto en el que los salarios crecían en términos reales. En gran parte había una parte que así lo fue, pero en definitiva ha habido mucha actividad en lo que tiene que ver con este impuesto, después de toda la pasividad de años anteriores. Y esos resultados entonces siempre van a ser discutibles y van a estar relacionados con las condiciones en las cuales fueron aplicadas, lo cual en Argentina, tratándose de un país donde las condiciones cambian tan abruptamente y tan seguidamente, resulta de muy difícil evaluación los efectos económicos macro, ¿sí? Los efectos sobre la eficiencia, los efectos también sobre los incentivos, para poder sacar determinadas conclusiones. Lo que sí hay que queda claro es que el sistema tributario tiene que estar muy atento para reconocer cuáles son las condiciones en las cuales hay que aplicarlos y, teóricamente, aplicar una política que sea adecuada a los fines que pretende establecerse dentro del sistema tributario. El problema es que, como vimos en esta ruleta, no están muy claros cuáles son los fines, ¿no? Entonces, si el fin es aumentar la recaudación, si el fin es reducir la recaudación, si el fin es aumentarla sobre algunos y no sobre otros, si el fin es reducirla sobre todos o aumentarla sobre todos, no terminamos de ponernos de acuerdo en todo en lo que va de este siglo XXI. Así que con esta falta de conclusiones los dejo para que podamos charlar en esta oportunidad o en cualquier otra. Qué bueno, Pedro, muchísimas gracias a vos. Decime. Déjame hacer la salvedad de que todo esto que yo estuve opinando acá, a cara descubierta, no es opinión de la OPC ni nada por el estilo, ¿no? Vos has visto que, afortunadamente, la oficina de presupuesto se maneja de manera impoluta. A veces uno se queda con muchas ganas de opinar sobre los proyectos, pero no es lo que tenemos que hacer. Nosotros solo tenemos que describir y calcular, y eso es lo que se hace ahí, digamos, ¿no? Entonces, me guardo lo que tiene que ver con el análisis de la legislación solo para estos ámbitos académicos y los mantengo ahí, ¿sí? Déjame separar esa opinión para no involucrar en estas barbaridades que digo al organismo que hasta ahora viene demasiado bien sin que yo lo embarre. Tal cual, y así es también en línea
con todas las propuestas académicas que hacemos de la Facultad de Economía y de tributación en particular, ¿no? Siempre intentar, porque se intenta mantener la objetividad y dedicarnos al análisis sustantivo y desmenuzar sobre todas las cuestiones en materias tributarias, ¿no? Sin perjuicio que posteriormente en el dictado de las asignaturas, generalmente el famoso radio pasillo, etcétera, estas cuestiones suceden, ¿no? ¿Qué te parece? Pero bueno, queda afuera del ámbito académico, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Pedro. Hemos inaugurado con sus desprolijidades, pero también con sus aciertos, este ciclo y los esperamos hasta la próxima. Muchísimas gracias los que nos han seguido en línea, los que se conectarán más adelante, porque este video queda grabado en el repositorio del canal YouTube de la Facultad de Economía. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad de volver a encontrarme con ustedes y espero que esto siga abriendo canales de comunicación con los docentes, los graduados, los participantes. Así que ha sido un gusto realmente para mí, siempre es un placer estar en este ámbito. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos.